En este video estaré explicando de qué trata mi proyecto. El nombre del proyecto es Biotech. Es un juego uno contra uno, casual, de estrategia, donde cada partida no debe durar más de 20 minutos. Bueno, digo que es un juego, pero le hacen falta muchas cosas. Eso es porque es un prototipo que no está ni cerca de pre-alfa. Entonces es por eso que cosas como los gráficos o la estética o el UI todavía se ve que está faltando. Los gráficos, cosas como estos cubos y el tablero, lo bueno sería cambiarlos una vez el juego se termine por modelos 3D mucho más adecuados. Entonces, como ya dije, este es un juego de estrategia. Todo juego de estrategia debe tener su propio árbol de decisiones y yo voy a empezar por la primera decisión. ¿Qué biotech va a elegir cada jugador? ¿Qué son biotechs? Biotechs es un personaje con sus propios stats, muy parecido a un campeón en League of Legends o, o a una facción en Hearthstone. ¿Por qué digo que se parece a una facción en Hearthstone? Porque dependiendo del biotech que utilices, vas a tener ciertos armamentos disponibles. ¿Qué son armamentos? Armamentos son como el mazo en Hearthstone o como las habilidades de cada campeón en LoL. Tras elegir estas dos cosas, el biotech y los armamentos, los jugadores serán enfrentados uno contra uno en su tablero. Entonces, hay decisiones antes de empezar la partida y durante la partida. Durante la partida, cada jugador deberá planear cómo utilizar sus fortalezas y cómo aprovecharse de las del contrincante para así llevarse a la victoria. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el contrincante termine en la izquierda, y pues debo aclarar una cosa, y es que estos bloques que ven acá son los biotechs, son lo que representan un biotech por ahora. Entonces, si yo quiero que él vaya hacia la izquierda, hacia esta esquina, debo guiarlo hacia allá, y para hacer eso puedo apuntar de esta manera para así intentar influenciar la forma en la que él se va a dirigir. Entonces, ahora mismo estoy en mi fase de ataque, pasamos a defensa y el contrincante es ahora quien decide a dónde moverse. Una cosa que debo aclarar es que tanto atacar como defender tienen sus propios stats y están definidos por biotechs, pero los biotechs y los armamentos serán cubiertos en videos diferentes. Lo mismo va a pasar con los efectos, que son estas cosas verdes, y el sistema de turnos en sí. Y eso es porque esos tópicos ya a profundidad pueden durar mucho. Volviendo al caso, es hora de que yo me defienda. Puedo ir hacia la derecha y tomar el golpe. Puedo quedarme quieto sin hacer nada o puedo moverme hacia la izquierda. Eso es decisión de cada jugador y dependerá no solamente de la estrategia del jugador en sí, sino de un sistema o de una forma de pensar en qué pierdo o cómo pierdo menos o qué gano a cambio. Entonces, si por ejemplo yo no quiero ir hacia esta esquina porque tengo una ventaja hacia la derecha, hay ciertos biotechs que pueden tener o armamentos que pueden tener ventajas en cierta posición del tablero. Entonces, si ese es el caso, se moverá hacia la derecha y por ejemplo se queda ahí quieto. Si se queda ahí quieto no recibirá golpes, pero estará más arrinconado. Y es así como seguirá la partida. Es una interacción de uno ataca, el otro se defiende y cambian los roles. Entonces, ahora es turno del contrincante de atacar y él elige dónde apuntar, si apuntarle directamente al jugador enemigo o... ahí funcionó. O si intentar guiarlo hacia una dirección. Este es como el ciclo básico del juego. Así que aquí terminaremos el video. Si les interesa saber más a profundidad sobre armamentos o demás cosas que hayan visto, recomiendo seguir con otros videos. Y eso será todo por hoy. Espero verlos de nuevo y adiós.